que se integre y se define ese rol, los procedimientos para cada etapa y los procedimientos de elaboración y el carácter vinculante o no del proyecto que se elabora el gobierno, para ser presentado al Congreso y a la respectiva instancia que resuelva esto. Perdóname, voy avanzando, Leonel. Y eso. Y me preocupan, pero entiendo, los plazos reducidos que hay para, como decía, para la educación cívica y los diálogos. Creo que va a ser difícil lo que vamos a hacer en educación cívica de aquí a octubre a marzo. Y en eso, bueno, yo soy presidente comunal, mi actividad política está principalmente ligada a una base comunal. Creo que el Partido Democrático Cristiano, y lo reconoce la presidenta, vamos a tener una responsabilidad fundamental realmente, y es una oportunidad también para volver a conectarnos con las bases, de las cuales a veces estamos más desvinculados, ¿no es cierto? El colaborar con el gobierno efectivamente en esa educación cívica y posteriormente los diálogos respectivos. Esto, ¿por qué es importante para la democracia cristiana? Creo yo, porque esto es una oportunidad fundamental, tenemos que verlo como una oportunidad, con valentía, sin miedos, como decía el presidente Frei Montalva, con una oportunidad para influir como partido desde nuestra doctrina. O sea, nosotros deberíamos ser los primeros interesados en que el texto fundamental del país refleje lo que nosotros creemos que es la doctrina mejor para el bien común del país. No negamos que hayan otras, pero deberíamos estar muy interesados en lograrlo. En segundo lugar, porque creo yo que esto se engarza en la mejor tradición de la doctrina democrática cristiana y en aquella noción que defendían nuestros camaradas, particularmente el camarada Frei Montalva, de la promoción popular, que no es una supraestructura, ni es el neoliberalismo individualista salvaje, sino que son las comunidades organizadas las que desde abajo hacia arriba van influyendo y generando el texto fundamental que nos rige. Entonces, para concluir, yo creo que lo importante es lo que les decía, vamos a tener una constitución nueva, vamos a hacerlo, unas posibilidades en realidad de la Asamblea Constituyente, están los riesgos de la letra chica o del bloqueo, el tema de los plazos, el tema de las expectativas, va a ser realmente importante manejar las expectativas. Esto es un desafío, va a ser muy importante el desafío de cómo nos comportamos. La Presidenta de la República hacía varios llamados a respetar a los demás, a ser capaz de estar a la altura de esto. Esto es un desafío para ser verdaderos adultos en política y en el fondo y ser capaces de decir, mira, de verdad, como chilenos, somos capaces de tener una democracia no protegida, ¿no es cierto? La antigua noción portaliana de democracia muy protegida, muy cerrada, llena de enclaves, sino que somos capaces de cuidar, cultivar y promover una democracia participativa y profunda. Yo creo en eso, creo en una gran oportunidad y creo que en eso, como les decía, el Partido Democrático Cristiano tiene muchísimo que aportar, debe jugársela, independiente de que mi posición sea la Asamblea Constituyente, la Comisión Constituyente o cualquiera sea, no podemos estar al margen. Muchísimas gracias, camarada. Bueno, le damos la bienvenida a los camaradas que se han ido integrando a este conversatorio. Recordarle que anda una hoja circulando y a la entrada también había una hoja para que se inscriban con sus datos de contacto. Precisamente antes de este conversatorio, Ignacio Walker nos mandó unos documentos que son interesantes para que después podamos distribuir y continuar este debate a través de las redes sociales. Recordarle también que después de la intervención de Ignacio vamos a abrir una ronda de diálogo, así que ahí nos estaremos preparando para hacer esto lo más participativo posible, porque sabemos que esto es un desafío. Así que ahora lo dejo con usted, Ignacio Walker, senador de la República. Gracias, Ignacio. Bueno, muy buenas tardes, camaradas. Gracias por la invitación. A Leonel, a ustedes, a Pepe, por sus muy interesantes reflexiones, muchas de las cuales comparto. En algunas podremos tener algún matiz, pero en general las comparto. Solo un tema de forma. Yo le advertí a Leonel ayer con la debida anticipación, porque yo tengo que irme 5 para las 8, porque tengo otra reunión a las 8:15. Por error llegué a las 6, estaba solo, yo creí que me había equivocado de día. Pero fue error mío, porque era las 6:30. Así que les pido excusas por eso, porque la verdad es que tengo otra reunión a las 8:15 y no hay nada peor que retirarse cuando está empezando el debate. Pero en fin, una introducción y 3 comentarios sobre legitimidad, contenido y procedimiento. Algunos titulares más bien para tratar de motivar nuestra debate, nuestra discusión. Y yo celebro esta asistencia un día en la tarde como hoy, en que estén los camaradas, ¿no es cierto?, que creen en una de las alternativas a la Asamblea Constituyente, porque hay muchas reuniones como esta en el país, y por lo tanto ya estamos en dinámica constituyente, ¿eh? Aunque no se haya gatillado el proceso constituyente formalmente, que partirá con tal fecha, ya hay una dinámica, un ambiente de discusión constituyente, y eso es positivo.
Eso es positivo. ¿Cuál es la introducción? Muy sencilla. Todos estamos de acuerdo, quiero creerlo, en dos cosas. Porque están en el programa. Y no es buen argumento decir porque está en el programa, pero yo creo que realmente nos identifica, ¿no? A todos los que somos parte de esta nueva mayoría y de nuestro partido. Primero, todos los demócratas cristianos creemos en una nueva constitución. Y eso, ¿no es cierto?, lo definimos el año 2007, en el 5º Congreso Partidario. Fuimos los primeros, o de los primeros, en hablar en la nueva mayoría del país de una nueva constitución. No solo de una reforma a la constitución, ¿no es cierto?, sino que de una nueva constitución. Y por lo tanto hay una definición sustantiva de la democracia cristiana, de la nueva mayoría, del gobierno, nuestro gobierno, yo creo que es muy importante. Y segundo, creemos en un procedimiento democrático, participativo e institucional, que es lo que dice el programa de gobierno. Y yo creo que define muy bien, ¿no es cierto?, qué tipo de procedimiento, más allá de cuál sea la modalidad concreta, pero debiera ser democrático, participativo e institucional. Yo creo que cada una de esas palabras tiene un sentido, una intencionalidad. Por lo tanto, ese es nuestro compromiso con la ciudadanía. Nueva constitución a través de un procedimiento democrático, participativo e institucional. ¿Cuáles son los tres temas que yo quería brevemente compartir algunas reflexiones con ustedes? El tema de la legitimidad, de los contenidos y del procedimiento. Yo creo que lejos el más importante, y por eso lo puse en primer lugar, es el tema de la legitimidad. Porque si estamos discutiendo la necesidad de una nueva constitución, es porque hay un problema con la legitimidad. Y aquí quiero hacer algunas breves reflexiones. Cuando enfrentamos la Constitución del 80, ahí estaba, ¿no es cierto?, el día del acto en el Teatro Caupolicán, que fue inolvidable para todos nosotros, el discurso del presidente Frei. Nosotros, y cuando digo nosotros, fue la voz del grupo de los 24 en los años 80, que tuvo una activa participación de la democracia cristiana, ¿no?, que dijimos algo muy importante que no debe olvidarse. Dijimos, la Constitución de 1980 es ilegítima en su origen y antidemocrática en su contenido. Esa fue nuestra definición. Esa fue la doctrina común, ¿no es cierto?, de alguna manera de la oposición a la dictadura, y esa fue la doctrina de la democracia cristiana. Y creamos un grupo de los 24, que fue como el primer espacio político constitucional, ¿no es cierto?, de la oposición a la dictadura, donde dimos cuenta de este diagnóstico compartido, ¿no?, respecto a la Constitución de 1980. El año 84, si no me equivoco fue el 84, lo del Liche de Patricio Aylwin, creo que fue el 84, 85. El año 85, gracias Rodrigo, el año 85, el presidente Patricio Aylwin, entonces no era presidente, ¿no es cierto?, en el Liche hizo una propuesta muy interesante sobre el camino institucional, ¿no? Y él introdujo un matiz, para que ustedes vean que no soy el único. Y el matiz de don Patricio Aylwin fue decir, mire, hay que reconocer a la Constitución de 1980 como un hecho. Como un hecho. O sea, fue una afirmación de realismo político. No es contradictoria con lo anterior que decíamos, que es ilegítima en su origen, él lo reiteró de hecho, y antidemocrática en su contenido. Pero agregó un tercer elemento. Hay que reconocer desde el punto de vista político, por un mínimo realismo, creo que fueron sus palabras textuales, la Constitución del 80 como un hecho. Para modificarla, para recorrer un camino. Pero ahí hubo un elemento de realismo político, muy propio de la doctrina Aylwin, en todo sentido, yo creo que es un gran valor, además en política, tener realismo político. ¿Por qué digo esto? Porque fue más que un matiz en relación al discurso que había, por ejemplo, en el año 80, de Eduardo Frei Montalva, en que habla derechamente de una asamblea constituyente. Pero fíjense la frase que escuchamos de Eduardo Frei Montalva. Habla, ¿no es cierto?, en su discurso señala, comillas, constituido este gobierno de transición. Habían empezado las movilizaciones, bueno, empezarían el 82, el 83, pero estábamos en dinámica de movilización. Esto fue una movilización, lo de Caupolicán. No nos quedamos de brazos cruzados, ¿no es cierto?, frente al plebiscito. Constituido este gobierno de transición, del que habla en su discurso, se elija por votación popular una asamblea constituyente. O sea, está pensando en un gobierno de transición.
la modalidad de la transición, como ocurrió en muchos países del mundo, a través de una asamblea constituyente. Ahora, agrega, u otro organismo auténticamente representativo. U otro organismo auténticamente representativo. Lo dice en el mismo discurso, ¿no es cierto?, el presidente Frei. Entonces, en la transición chilena, llamémoslo, ¿no es cierto?, la transición pactada, o como quieran llamarla, no fue el mecanismo de la Asamblea Constituyente. No fue. ¿No es cierto? Fue más bien la teoría Elwin del año 85, de reconocer la Constitución del 80 como un hecho, y tanto es así que el año 88 decidimos inscribirnos en los registros de la dictadura, los registros electorales, que fue una ley orgánica, y participar en el plebiscito de la Constitución del 80, de la Constitución del 80. No fue una asamblea constituyente, ¿no? Fue una transición pactada, como hubo en muchos países del mundo, España, ¿no es cierto?, Uruguay, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto? ¿Por qué participamos en el plebiscito del 88? Y todos estaremos de acuerdo que fue una buena decisión, y ganamos, ¿no es cierto?, con el no, y logramos hacer la transición. Fue, así lo definimos, yo por lo menos una columna que escribí en esos años, me acuerdo, una concesión en la forma para un cambio en el fondo. Eso fue, ¿no? Reconocer la Constitución del 80 como un hecho, inscribirse en los registros electorales, ir al plebiscito de la Constitución del 80, de la dictadura, convocada por Pinochet, ¿no es cierto?, para prorrogar su mandato. Esa fue la idea. No le resultó, eso es otra cosa. ¿No es cierto?, que enredaron sus propias normas, la trampa, etcétera, lo que quieran, ¿no? Pero no fue la Asamblea Constituyente la característica de la transición chilena, ¿no? Fue más bien esta idea, ¿no es cierto?, de participar dentro de las normas para hacer un cambio en el fondo a través de una concesión en la forma. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Le concedimos finalmente el año 88, y para qué decir el 89, con la elección del presidente Elwin y todos los demás, una cierta legitimidad a la Constitución del 80, como que participamos en ella, ¿no? Entonces, voy a hacer una provocación ahora. A mí me gustan las provocaciones, como ustedes saben, no solo los matices. Esta Constitución que nos rige hoy, 25, 27 años después, es legítima. La legitimamos nosotros en el camino, participando en ella, hasta el día de hoy. Yo cuando asumí como senador hace 5 años, juré respetar la Constitución. Un juramento, otros prometían, pero respetar la Constitución. Yo creo que los CORES también hacen un acto, ¿no es cierto?, cuando asumen, me imagino, bueno, todos los que ocupamos cargos de representación popular, juramos o prometemos respetar la Constitución. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué una nueva Constitución? Aquí viene la gran diferencia con otros, ¿no? Que con ser legítima, porque es la Constitución que nos rige, ¿no?, no tiene una legitimidad suficiente. Y esa es una diferencia muy importante y muy de fondo. Por eso queremos una nueva Constitución. ¿En qué sentido no tiene una legitimidad suficiente? En que no hemos llegado a sentir esta Constitución del 80 reformada y legitimada como nuestra Constitución. En primera persona plural, como nación chilena. Por lo menos nosotros, los demócratas cristianos, la nueva mayoría, no le concedemos esa cualidad a la Constitución. No tiene una legitimidad suficiente. ¿Es legítima? Sí. Son las reglas del juego que nos rigen en Chile. Y las hemos modificado 20 veces, ¿no? Desde el año 89, en que hubo 54 reformas, plebiscitadas por un 80%. La hemos modificado 20 veces. En la Constitución del 80, ilegítima en su origen, antidemocrática en su contenido, legitimada desde que entramos al plebiscito del 88 y gobernamos hasta el día de hoy por esta Constitución. Y entre medio hicimos un intento el año 2005, me lo estaba recordando aquí Leonel, incluso estaba la fotocopia, porque el 2005 con el presidente Elwin dictamos un decreto, ¿se acuerdan?, con todos los cambios constitucionales que habíamos hecho, creyendo que estábamos dictando una nueva Constitución. Me decía Leonel, porque tiene mi firma, claro, yo era ministro de Relaciones Exteriores, ya la firma de todo el gabinete del presidente Elwin, y por lo tanto yo soy signatario. Me acabo de acordar aquí de la nueva Constitución, entre comillas, del año 2005. Pero no nos fue bien con eso, porque la verdad es que no logramos llegar a considerar esta Constitución como nuestra Constitución. A pesar de que eliminamos los senadores designados, ¿no es cierto?, el tema militar, etcétera, 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 todo lo que ustedes saben. Entonces, aquí también nota. Entonces, eso sobre el tema de la legitimidad. ¿Por qué una nueva Constitución?
Porque con ser legítima, esta Constitución no tiene una legitimidad suficiente, ¿no? Y no basta con una reforma constitucional como lo demostramos en 2005. No basta. Se requiere una nueva Constitución, ¿no? Porque no está resuelto el tema de la legitimidad, que es el tema clave de las reglas del juego, el pacto constitucional que es una Constitución. 2 palabras para terminar sobre contenido y procedimiento. Eso sobre legitimidad, que es el tema más importante. Sobre contenido, yo se lo acabo de mandar a Leonel, me imagino que lo van a socializar, ¿no es cierto?, y en las redes, porque no hay ningún partido en Chile que haya hecho una propuesta sustantiva, 28 páginas creo que tiene, de la que hizo nuestro grupo de estudios constitucionales, 20 constitucionalistas, ¿eh?, del Partido Demócrata Cristiano, y trabajaron más de un año. En fin, yo era presidente del partido, lo echamos a andar, ¿no es cierto?, dio su informe, ahora creo que el 5 de agosto, por ahí está la fecha, y entonces la democracia cristiana tiene una propuesta, es un borrador, por supuesto. En algunos temas como propiedad hay alternativa 1, alternativa 2, pero la democracia cristiana tiene lejos la mejor propuesta sustantiva de contenido, ¿no es cierto?, sobre, porque es importante el procedimiento, pero bueno, ¿de qué contenido estamos hablando? Yo les pido revisar, léanlo, subrayenlo, coméntenlo, critíquenlo, este borrador, pero no hay ningún partido en Chile que yo conozca, y he conocido varios textos, que tenga un texto de la envergadura, ¿no es cierto?, sustantiva, que tiene la propuesta de la democracia cristiana, y el resultado de este grupo, además muy representativo internamente. Creo que son 18 o 20 constitucionalistas del partido que trabajaron muy fuertemente en esto. La Constitución tiene 2 partes, una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática son los derechos que reconoce una Constitución, ¿no? Y me remito a lo que dice Pepe, porque tiene toda la razón y lo comparto. Hay 4 tipos de derechos: civiles, políticos, sociales. Eso lo dijo Marshall, un sociólogo en Estados Unidos en los años 50. Y toda la doctrina constitucional giró en civiles, políticos, sociales, y ahora se agrega un nuevo tipo de derechos, que lo insinuaba Pepe, colectivos. Por ejemplo, los derechos de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Esos no son derechos sociales, son derechos colectivos, que es muy interesante, ¿eh? Y yo comparto esa, ya no es trilogía, sino que son 4 tipos de derechos que debieran estar reflejados en una constitución moderna, democrática, etc. Y hay una parte orgánica, que es cómo se organiza el Estado, ¿no es cierto?, en una constitución. Ahí solo remitiría a una propuesta que hemos hecho como democracia cristiana muchos años, que es el cambio del régimen político, ¿no? Somos críticos de este presidencialismo exacerbado. El año 87, como partido formalmente, propusimos un régimen semipresidencial. O sea que junto con un presidente de la República hubiese un primer ministro, jefe de Estado y jefe de gobierno. Régimen semipresidencial. No nos olvidemos de eso, porque ni un partido en Chile ha hecho el aporte de la democracia cristiana de esa manera. Renovación Nacional tiene en los últimos años una propuesta interesante, ¿ah?, sobre esta materia del régimen presidencial. El otro día escuché hablar al presidente Lago, ¿ah?, de un régimen semipresidencial. Esta idea ha ido calando. Es una idea que nosotros, el 87, como partido, la propusimos, que fue el resultado del Grupo de los 24. Pero nosotros como partido la hicimos nuestra como partido. Y, ¿no es cierto?, no nos olvidemos de ese tema. Termino. En el tema de los contenidos, solamente compartir lo que dijo Pepe Burmeister. Una constitución no es programática. No es programática. Uno tiene la tentación de ir metiendo temas programáticos en la constitución. Para eso elegimos a los presidentes y los gobiernos cada 4 años. ¿No es cierto? Ahí están los programas de gobierno, ¿ah? Y ahí está la derecha, el centro, la izquierda, más liberales, más conservadores, etc. Las constituciones no son ni pueden ser programáticas. Para eso están, insisto, los programas, los gobiernos, y eso es lo que se elige por la voluntad popular, ¿no es cierto?, cada cierto tiempo, porque los programas varían, hay alternancia en el poder, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y finalmente el tema del procedimiento, bien lo de la presidenta anteayer, yo encuentro bien. Ojo, hoy día en la segunda ley que el JP Morgan reconocía que esto es un factor de estabilidad. Bueno, interesante para que la UDI aprenda, porque la UDI ya rechazó todo esto ayer, ¿no es cierto? En cambio, RN no lo rechazó un plumazo, ¿eh? Porque si vamos a necesitar 2 tercios, ¿eh?, eso quedó así en la propuesta de la presidenta, para, ¿no es cierto?, cambiar el mecanismo de reforma de la Constitución en el capítulo 16, ¿no es cierto? Bueno, no nos basta con la nueva mayoría. Interesante lo de RN, ojo, ¿no? La UDI nunca se va a prestar para eso, pero yo creo que podemos constituir ahí una... Bueno, termino con esto. Los 3 procedimientos que propuso la presidenta, los 3 tienen autoridad demócrata cristiana. Los 3, para que ustedes vean la riqueza de la diversidad interna nuestra. La comisión bicameral
es la propuesta de Andrés Saldívar y Camilo Escalona, hace 2 años, que fueron los primeros en entrar en el tema del procedimiento, por eso tiene valor. 5 diputados, 5 senadores en una comisión bicameral que desataron un proceso de consulta ciudadana, proceso constituyente. Esa es la primera alternativa. Comisión bicameral. Camarada Andrés Saldívar, ¿no es cierto?, uno de los autores, junto con Camilo Escalona. La segunda, claro, me dio mucho gusto en lo personal, convención constituyente, porque es la propuesta que hicimos con Pato Zapata hace 2 meses, que fue la primera propuesta que recibió el comité político, y que la hicimos formalmente. Publicamos un artículo que está por ahí, ¿no es cierto?, que básicamente es que el próximo Congreso, ¿por qué? Porque este Congreso tiene un vicio que es el sistema binominal. El próximo Congreso va a ser elegido por representación proporcional. Y no es que este Congreso no tenga legitimidad, la tiene, pero más la tiene un Congreso surgido de la representación proporcional, no del sistema binominal. Y por lo tanto, nuestra propuesta es que el Congreso Pleno, ¿no es cierto?, coincidiendo con el 2018, que es la verdadera independencia de la patria, febrero del 2018, la Constitución del Bicentenario, así la llamamos, a través de una convención constituyente elegida por el Congreso Pleno, elegido a su vez por representación proporcional, con 60 miembros, 30 parlamentarios y 30 ciudadanos. Y los 30 parlamentarios, 15 senadores, 15 diputados, elegidos por el Congreso Pleno, el nuevo Congreso Pleno. Y los 30 ciudadanos elegidos por el Congreso Pleno. O sea, un rol central del Parlamento, pero que va más allá del Parlamento y que gatilla un proceso constituyente de consulta y participación ciudadana, etcétera, etcétera. Y la tercera alternativa, Asamblea Constituyente, también tiene coautoría demócrata cristiana. Aquí están ustedes con la AC, yo también me la puse en la solapa, pero prefiero la Convención Constituyente, ¿no es cierto? Y por lo tanto quiero decir, nuestro partido ha tenido en las 3 alternativas una coautoría muy destacada, ¿no? Y bueno, habrá que, sí, por supuesto el plebiscito es la 4ª, pero no es una modalidad. El plebiscito es que el plebiscito decida cuál es la modalidad, ¿no? En vez de el Parlamento. En fin, eso es una cosa que hay que discutir. Pero esto requiere 2/3. Requiere 2/3 para el cambio de mecanismo de nueva constitución, porque no es reforma constitucional. Si fuera reforma constitucional nos vamos al artículo 15, ¿no es cierto?, transitorio. Esto es un 16 transitorio, ¿no? Entonces, bueno, estamos en dinámica constituyente, ¿no es cierto? Todas las alternativas y las modalidades son respetables. Yo prefiero la Convención Constituyente, pero bueno, lo importante es que surjan muchos debates como este para ir enriqueciendo nuestra propuesta. Me pasé un poquito, pero eso. Les vamos a pedir si alguien de la red que nos colabore con el micrófono, porque esto también lo estamos grabando para efectos de poder precisamente registrar este conversatorio. Vamos a pasar ahora a la parte de las intervenciones. Queremos que sean breve, precisa y concisa. Recuerden que esto es un conversatorio, no es el clásico panel de preguntas, donde finalmente las preguntas nunca son preguntas, sino es precisamente que sea parte del diálogo. Ahí hay otro micrófono para que podamos establecer esta conversación. Vamos a empezar a dar las palabras. Tote, Alejandro, Eva. Después seguimos con las otras 3. ¿Aló? Bien, en materia de legitimidad hay muchas líneas de legitimidad y grados de legitimidad. Tú, Nacho, te refirió a una. En segundo lugar, aquí el tema es quién tiene, o sea, una nueva constitución definida por el Parlamento, estaríamos volviendo a hacer lo mismo que se hizo en el año 2008. Correcto. Igual como fue la constitución de Pinochet, que fue refrendada por un plebiscito, también se refrendó nuevamente, tal como tú dijiste, el año 88. Ahí, entonces, pero el punto está ahí de que son los parlamentarios los que entran a definir, y aquí resulta de que el soberano, el pueblo, no le ha delegado esa competencia a los parlamentarios. En ningún momento ha existido ese acto de delegación ahí de que se ha derivado ese poder a los parlamentarios. Entonces, aquí el tema es muy simple. Aquí sencillamente se trata de que los ciudadanos ahí nos pronunciemos, oportunidad que nunca hemos tenido en la historia de nuestro país, sobre la expresión jurídica
del modelo de sociedad que queremos. Y con esto quiero pasar a otro punto, en el cual la Comisión Constituyente del Partido hizo totalmente abstracción. Y es precisamente porque fue constituida por puros constitucionalistas. Ese es el gran error de esa comisión, porque tiene un enfoque constitucionalista jurídico. La razón por la cual los movimientos ciudadanos queremos una nueva constitución, porque entendemos, como lo han expresado ustedes, las mismas autoridades políticas, aquí las modificaciones del modelo de organización de la sociedad que estaban planteadas en la lucha contra la dictadura no se han podido hacer, gran parte de ellas, porque lo impide el actual marco normativo expresado en esta Constitución. Pero el problema de fondo es precisamente el modelo de sociedad. Aquí hemos estado, y la aspiración de los demócratas cristianos no es refundar, es retomar el camino que iniciamos en el año 1964. Ahí. Se trata de eso. Entonces, así como el año 64 fuimos capaces de iniciar un proceso profundo de transformación en nuestro país en base a nuestros principios, hoy día queremos, en base a la realidad de hoy día, continuar ese proceso de transformación de la sociedad. Y cosas que no se ha podido lograr. O sea, seguimos teniendo un modelo que en esencia sigue siendo el heredado de la dictadura. Y con anomalías tan grandes como que, por ejemplo, los temas que estoy metido,